y que desde Sinaloa, ¿no? Del CIDIR, un saludo a todos en el CIDIR, que también son clientes nuestros, allá en Sinaloa. Y bueno, pues seguramente ahorita van a empezar a salir a algunos lugares, pero con mucho cariño los recibimos, porque además este temazo genera mucho interés. Últimamente hemos visto, por, pues, no sé, las revisiones que hacemos, la liofilización se ha puesto como de moda, ¿no? O sea, todo el mundo quiere entender bien la técnica, saber qué equipos son con los que usamos o para poder eficientar los procesos. Es un método de conservación. Ahorita nuestro compañero nos va a estar pues diciendo un poquito más a fondo de todo esto. Pero bueno, saludos a Toluca. Y en el caso de mi parte, les solicito a todos ustedes que al final de lo que sería la entrevista, bueno, la plática más bien, ustedes puedan entrar a lo que es el SurveyMonkey, poner ahí sus datos y con mucho gusto nosotros les estaremos llegando, haciendo llegar sus solicitudes de cotización si es que así lo requieren, alguna constancia si también así lo desean. Y les pediríamos algún comentario si es que tenemos puntos de mejora, sabemos, pero pues siempre queremos hacer bien nuestro trabajo y darle la mejor calidad a todos ustedes. Por otro lado, en el caso de, estamos haciendo una premiación para aquellos que entreguen el mayor número de contactos para que podamos nosotros incluirlos en nuestras bases y así puedan recibir información como que son newsletters, promociones, ahorita que se acerca el hot sale, o sea, hay una serie de cosas y sorpresas que tenemos para todos ustedes. Entonces, para nosotros es importante tener estas bases de datos, pues como llena de gente que sabemos que pueden estar interesados. Entonces, a la persona que más contactos nos dé, les vamos a dar un premio. Bien, ahora el tema de hoy es la importancia de la liofilización en la industria química. En este caso, nuestro expositor es el ingeniero en ambiental Alejandro Velázquez. Y él ya lleva con nosotros, pues, 15 años más o menos, entonces tiene mucha experiencia en este ramo, sabe de lo que está hablando, ha instalado muchísimos de estos equipos y la verdad es que nos da mucho gusto pues darle la bienvenida y bueno, agradecerles a todos por su tiempo. También saludos a Cuernavaca. Se queda contigo la audiencia, Alejandro. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias por la presentación. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes nuevamente. Ya hemos tenido algunos de estos webinars, algunas de estas pláticas. Han sido muy interesantes las preguntas que ustedes nos han mandado y desde luego esperamos que nos manden muchísimas más porque el webinar de hoy, importancia de la liofilización, va más enfocado a resolver precisamente esas dudas. Vamos a ver algunos conceptos básicos, equipos, y un problema típico de lo que es la liofilización, sobre todo en la industria química. Me da gusto también estar participando en este nuevo proyecto que tenemos con nuestros webinars. Ven de fondo mi presentación, es el espacio. Muy bonito este fondo, lo pueden estar viendo tanto en Facebook como en Zoom. Y bueno, vamos a dar inicio con esta presentación, esperemos que les gusten. Y amigos de Facebook, no se olviden picar ahí en el botoncito de me gusta, me divierte, me importa, la manita arriba, el dedo arriba. Y bueno, vamos a dar inicio. Vemos aquí mis datos nuevamente para todas aquellas personas que me quieran contactar para que les ayudemos a seleccionar el mejor equipo que puede resolverles los problemas. Y vamos a ver la humedad. ¿Qué es la humedad? ¿O de qué estamos hablando cuando decimos humedad en un producto al que vamos a liofilizar? Es importante conocer la cantidad de humedad al principio de nuestro proceso para saber hasta dónde vamos a poder llegar o qué pasos vamos a tener que hacer para poder reducir al mínimo la humedad. ¿Sí? ¿Cuándo decimos nosotros que un producto está bien liofilizado? Precisamente cuando llegamos a niveles de humedad de entre 3% de humedad y hasta 0.5% de humedad. ¿Cómo podemos conocer este dato de la humedad? Porque lo tenemos que ir a veces monitoreando durante todo el montaje de nuestro protocolo. Es probable que, por ejemplo, incluso
un alimento o una medicina pudieran cambiar su contenido de humedad al principio del proceso, dependiendo de la estación del año en la que estemos, si está absorbiendo más o menor humedad de nuestro ambiente. Para conocer la humedad, lo que vamos a hacer es el método más fácil para conocer la humedad. Es mediante una medición de humedad a través de una balanza exprofeso para esta aplicación. Veamos cómo se hace la medición de humedad. Esta demostración le damos gracias a la marca House y a nuestra compañera Sandy Hernández, que hizo estas demostraciones de humedad. Ustedes pueden ver el video completo, este video completo en las ligas que ya les mencionó Cristian. Nuevamente, regresemos entonces. Tenemos, por ejemplo, el concepto de agua ligada. Este es un concepto que a veces es un poquito difícil de entender porque es agua que no está disolviendo los solutos propiamente o algunos otros compuestos que pudiera haber dentro de nuestro producto a liofilizar, pero que está entre las moléculas de todo esto. Y esto hace que sea, por su propia localización, sea un poquito difícil congelar el agua. Recuerden, los 3 pasos de la liofilización son congelado, secado primario y secado secundario. Pasamos de un estado sólido del agua a un estado gaseoso, pero nunca pasamos por el estado líquido. ¿Sí? El estado líquido debemos siempre evitarlo a cualquier costa para que realmente tengamos un producto bien liofilizado. La congelación es el secreto de una buena liofilización. En el caso del agua ligada, debemos también considerar este tipo de conceptos porque el agua ligada no congela a a una temperatura menor, o más bien, perdón, a una temperatura mayor de menos 20 grados centígrados. Es decir, algunos productos van a tener puntos eutécticos por arriba de menos 20 grados centígrados, es decir, menos 25 grados centígrados, menos 30 grados centígrados, debido precisamente a el agua ligada. Y es un concepto que debemos manejar para que nosotros conozcamos perfectamente la naturaleza del producto que vamos a liofilizar. Nucleación. Esto también es muy interesante saber qué tipo de sales podemos estar manejando dentro de nuestro producto a liofilizar, porque esto va a permitir crear los cristales de hielo que vamos a tener que secar, valga la redundancia. En el caso del agua pura, donde no hay partículas, no hay cristales que generen la nucleación y empiece la congelación, se requiere de más energía para poder lograr la congelación de agua de esta naturaleza. Incluso a veces habrá que ayudarle a algunos productos para que podamos tener la nucleación correcta y podamos hacer esta congelación. Sobre todo, por ejemplo, cuando estamos manejando células, la forma en que vayamos a congelar, a realizar esta nucleación, nos importa porque podríamos estar dañando la superficie de la célula o de la bacteria. Es decir, podríamos estarla rompiendo y esto nos impacta desde luego en la liofilización porque podríamos estar perdiendo la forma del producto a liofilizar. Si perdemos la forma, no estamos liofilizando correctamente. Y desde luego la congelación. La congelación lo es todo en liofilización. ¿Puedo yo alterar la forma de congelar? Desde luego que lo puedo hacer. Y hay diferentes, tanto ventajas como desventajas al momento de estar congelando.
¿sí? ¿Qué vamos a hacer al congelar? Vamos a pasar directamente de un estado líquido a un estado sólido. El secreto, nuevamente repito, hago mucho hincapié en esto porque muchas veces nos dicen, es que no está funcionando bien su liofilizadora. No, eso es incorrecto. No está funcionando bien. La liofilizadora está funcionando perfectamente. Lo que no está funcionando probablemente es su congelador, ¿sí? No está congelando correctamente su muestra y por eso está teniendo problemas en la obtención de su producto final, ¿sí? Veamos adelante. Tenemos muchas formas de congelar. Y repito, hay ventajas y desventajas. Una forma lenta de congelar es mediante un ultracongelador. ¿Qué vamos a hacer esto? Vamos a meter nuestro producto al ultracongelador y puede pasar ahí 2, 3, 4, 5 días. Vamos a tener tiempos de exposición muy largos en donde el hielo va a generar cristales el bloque de hielo va a ser conformado por cristales de hielo sumamente alargados, ¿sí? Nuestro producto al liofilizar va a terminar siendo un cubo de hielo muy poroso, porque estos cristales de hielo tan intrincados van a permitir realizar una matriz dentro de nuestro producto tal que va a permitir que las moléculas de agua en estado gaseoso puedan fluir a través de nuestro producto y salir dejando nuestro producto seco. Son grandes ventajas, ¿sí? Podemos incluso estar eficientando el tiempo de liofilización con una velocidad de congelación lenta. Sin embargo, ojo, sin embargo, podríamos estar afectando una célula, una pared celular, porque ese cristal alargado va a romper esa pared celular. Podríamos estar afectando una bacteria, podríamos estar, por ejemplo, generando bueno, consumiendo mucha energía para poder congelar un producto que a lo mejor no lo requiere. Es importante, por lo tanto, conocer bien la naturaleza de nuestro producto inicial y lo que esperamos como el producto final. En química, eso también, en la industria química, eso también es de vital importancia para que sus productos finales sean exactamente lo que ustedes esperaban. Una ventaja de una congelación lenta va a ser, desde luego, si nosotros esperamos, por ejemplo, un polvo al final de nuestra liofilización, como es el caso de vacunas, betalactámicos, algunas de estos compuestos, si nosotros congelamos de forma lenta, va a ser más fácil que obtengamos un polvo. Es la manera recomendada de liofilizar de esta forma, de congelar para liofilizar para la obtención de un polvo. Vayamos adelante. Tenemos una velocidad media. ¿Cómo se realiza este congelamiento a una velocidad media? Bueno, se realiza mediante unos túneles en donde inyectamos una corriente de aire frío, normalmente es a menos 40 grados centígrados, y vamos congelando paulatinamente nuestro producto. Este tipo de congelación es muy utilizado en la industria alimenticia. Es raro o sería muy raro verlo utilizado en aplicaciones de liofilización, sobre todo, por ejemplo, en laboratorio, ya que estos túneles de aire frío para congelar son equipos muy grandes que se utilizan para producción ya en masa. Pero me parecía importante mencionárselos porque hablamos de lenta y de rápida, pero ¿qué hay en medio, no? Velocidad de congelación rápida, ¿sí? Aquí vamos a realizar realmente un choque térmico en donde tomamos nuestro producto, lo sumergimos en nitrógeno líquido, dióxido de carbono líquido y alcanzamos temperaturas
de -70, -80 grados centígrados y prácticamente congelamos de forma instantánea. Es una velocidad rápida, ¿sí? Ventajas. Obtenemos un cubo de hielo sumamente compacto, pequeño. Los cristales que se forman en la congelación rápida son cristales muy pequeñitos que no van a romper paredes celulares, ¿sí? Que no van a tener problemas de desacomodo en la matriz de nuestro producto liofilizado final. Sin embargo, ese hielo compacto puede producir que tardemos mucho más en liofilizar. ¿Por qué? Porque está tan compacto que para que las moléculas de agua que están, por ejemplo, al fondo de nuestro producto, atraviesen todo, le va a costar mucho trabajo y hay que estar metiendo mucha energía para hacer vacío y mantener el frío dentro de nuestra liofilizadora. Son cosas, repito, que debemos nosotros siempre estar considerando al momento de estar montando nuestro protocolo de liofilización. Es muy común, sobre todo en laboratorios, utilizar este tipo de congelación. Un DWAR, es decir, un contenedor de nitrógeno líquido, sumergir y meter a congelación de forma rápida, ¿sí? Solamente que debemos siempre estar pendientes de lo que estamos realizando, porque la liofilización, como también alguna vez les había yo dicho, yo la considero un arte. La liofilización hay que conocer bien la naturaleza de nuestro producto de forma inicial para saber cómo se va a ir comportando a través de todo el proceso para poder sacar adelante un buen producto liofilizado. ¿Sí? Vayamos al que sigue. Tenemos usos especiales, usos ya muy específicos para lo que es la liofilización en la industria química y ha cobrado gran importancia en los últimos años. Las resinas de intercambio iónico son resinas que tradicionalmente se han utilizado en el tratamiento de agua. Tenemos dos tipos de resina catiónica, resina aniónica. Principalmente están formadas por grupos aminos, es decir, si yo tomo este tipo de resinas, voy a percibir un olor como a pescado, no pescado echado a perder, pero sí un olor muy similar a pescado a mar, que nos va a permitir saber que la resina está en buenas condiciones. Cuando yo la pongo a trabajar, es decir, le meto un flujo de agua, empiezo a hacer el intercambio iónico y puedo sacar agua de gran calidad, agua prácticamente pura de un sistema de intercambio iónico con resinas. Sin embargo, estas resinas se han llevado ya a otros campos para poder aprovecharlas por la misma naturaleza de estas. La vida útil de una resina se puede ver comprometida por la humedad precisamente, porque mientras tenga humedad va a estar haciendo el intercambio iónico y esto va degradando paulatinamente la resina. Se ha obtenido que, por ejemplo, hay ahorita estudios muy importantes de uso de resinas de intercambio iónico con suero de leche para obtener proteína pura y con una alta eficiencia, estamos hablando de arriba del 30% de proteína pura del suero de la leche con el uso de las resinas de intercambio iónico. ¿En dónde entra la liofilización? En el secado para preservar estas resinas. Se congelan las resinas, se meten a liofilización y esto permite poderlas resguardar de la humedad ambiental y que su vida útil y su vida de anaquel se vean extendidas por muchísimo tiempo. La liofilización está ayudando mucho. Hay un instituto en Toluca que está investigando sobre esta aplicación y tiene un equipo de nosotros y ha estado trabajando con gran éxito con resinas de intercambio iónico. Los colorantes se han visto realmente beneficiados por el uso de la liofilización, particularmente
los colores rojos, colores púrpuras, etcétera. Toda esta gama de colores, estaban viendo que para secarlos y poderlos transportar, poderlos almacenar, estos compuestos, los colorantes, son muy hidrofílicos, es decir, jalan mucha agua e inmediatamente empiezan a degradarse. Para secarlos también normalmente o tradicionalmente se utilizaban hornos. La desventaja de esto era que el horno también afectaba el color, es decir, como que lo apagaban, y en el caso de los colores rojos, tonalidades rojas, los hacía irse como al grisáceo. Entonces, empezaron a experimentar con liofilización y han visto que la liofilización es el mejor método de preservación para colorantes, especialmente para los rojos. ¿Sí? Desde luego, la mayor aplicación que hay, pues son los principios activos. ¿Por qué? Porque nosotros al liofilizar un principio activo, encontramos que posteriormente son de una fácil solubilidad, una reconstitución prácticamente al 100%. Actualmente se está trabajando con un antihistamínico oral liofilizado que permite que se hidrate con la misma saliva al momento de estarlo ingiriendo, y esto hace que todas sus propiedades terapéuticas no se vean afectadas por el ambiente, puesto que es directo hacia la boca y no interactúa con ninguna otra cosa. ¿Cuál es el problema que pudieran presentar aquí? Pues ver que realmente la cantidad, la forma del, por ejemplo, de la pastilla antihistamínica se conserve. Lo más nuevo que hay ahorita en lo que es la industria, tanto farmacéutica como química, biofarmacéutica, etcétera, son las bacterias. Se ha estado volteando mucho hacia ver ver a las bacterias, principalmente ¿por qué? Porque tienen muchísimas aplicaciones. Hay incluso ahorita estudios muy firmes al respecto de, por ejemplo, una bacteria que ya come petróleo, ¿sí? Una bacteria que ya produce insulina, una bacteria que hace, no sé, algún producto que pueda ayudar a la industria química. Hay una bacteria incluso que está comiendo ya plástico que nos puede ayudar para muchas de estas situaciones y muchas de estas aplicaciones en lo que es la industria química. Sin embargo, la liofilización se ha visto beneficiada, bueno, ha beneficiado a la industria química en esta parte de las bacterias, dado que la liofilización ha demostrado que es el mejor método para preservación de bacterias. ¿Por qué? Porque permite una reconstitución de la bacteria casi de arriba del 80%. Es decir, si yo liofilizo, o sea, obviamente voy a congelar la bacteria, la voy a liofilizar, pero cuando quiero restituir, obviamente hay mortandad de las bacterias debido a la congelación, pero sin embargo, el liofilizado permite que la mortandad sea lo más bajo posible y la recuperación de bacterias prácticamente se recuperan casi más del 80%. Esto hace que liofilización sea un método inigualable para la preservación de esto. Hay, vamos a ver la que sigue, hay sustancias que podemos incluso añadir a la muestra con el fin de poder desplazar el agua intracelular para evitar que se formen estos cristales entre ellos y dañemos las bacterias. Estas sustancias las conocemos como crioprotectores. Estos crioprotectores han también demostrado que no se afectan con la liofilización, preservan aún más la bacteria y son ayudantes idóneos para todas estas aplicaciones. ¿Cuáles son? Adonitol, por ejemplo, sorbitol, glicerol,
uno que conocemos mucho, que es glutamato monosódico, han estado ayudando a todos estos estudios y todas estas aplicaciones de bacterias con liofilización. ¿Sí? Veamos el que sigue. Veamos con los problemas con los que se pueden encontrar al momento de liofilizar. Uno de los problemas clásicos es el colapso, ¿sí? Y el colapso puede deberse principalmente a un mal manejo de nuestro producto al liofilizar, a un desconocimiento de lo que puede ocurrir con nuestro producto. Esto se puede resolver de muchas maneras muy fácilmente. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de la sandía. En pantalla es lo que están viendo, un pedazo de sandía, una rebanada de sandía. Aquí lo que vamos a estar teniendo es que tenemos un producto que tiene una alta cantidad de agua. ¿De cuánto estamos hablando? Arriba del 95% de agua. ¿Qué pasa si yo les traigo el agua? Difícilmente va a conservar esa forma. Es decir, el triangulito que vemos se nos va a caer porque no tiene agua ya. Lo podemos ver en la foto que está al lado. Vamos a tener una serie de huecos que por la misma gravedad, el peso que tengan los compuestos que quedan ahí, algunas fibras y demás, van a hacer que ese triangulito se caiga, se colapse durante sí mismo, dentro de sí mismo. Eso es un mal manejo. ¿Por qué? Porque simplemente para resolver eso, ¿qué debo de hacer? Bueno, podría yo licuar la sandía para de esta forma obtener un concentrado de sandía. Por eso es importante conocer bien la naturaleza de nuestro producto al liofilizar. Si yo muelo la sandía, puedo llegar a obtener un polvo y me va a ser más fácil manejar el producto final que tratar de encontrar siempre el triangulito. Va a ser muy difícil. Pongo el ejemplo sobre todo ahorita de alimentos, de frutas, porque son, digamos que algo que tenemos más cercano. Hay aplicaciones químicas en donde podemos ver los viales y podemos ver cómo queda como una maraña dentro del vial cuando lo liofilizamos y lo tocamos y se rompe esa maraña. Eso quiere decir que no estamos liofilizando correctamente o estamos haciendo un mal manejo de nuestra mezcla, de nuestro producto o incluso de nuestro equipo mismo. ¿Por qué? Vamos a ver cómo podemos solucionar un problema como este con la siguiente diapositiva. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Nuestras liofilizadoras ya cuentan con un controlador que conocemos como LioWorks y es un controlador que permite en todo momento saber en tiempo real qué condiciones estamos teniendo dentro de nuestra liofilizadora, pero mejor aún, podemos variar esas condiciones. Realmente podemos cambiar algunas cosas como son la presión o la temperatura. Veamos la que sigue. LioWorks nos permite almacenar hasta 30 programas diferentes con hasta 16 pasos, lo que hace que podamos tener protocolos tan variados como necesitemos dentro de nuestro laboratorio. Se nos va a guardar incluso la fecha, la corrida, toda la información que requiramos de nuestra liofilización la vamos a tener en LioWorks y vamos a poder exportar todos estos datos mediante el puerto USB que tienen todas nuestras liofilizadoras. Todas las liofilizadoras de LabConco cuentan con este sistema LioWorks. Pero podemos incluso poner pasos bien definidos, es muy fácil de programar, puedo prender, apagar el vacío, puedo darle cierto tiempo para enfriar charolas. Esto es muy importante porque debemos contar con la
liofilizadora con LioWorks y también con un accesorio que nos permita manejar LioWorks y guardar todo esto. No todos los accesorios los puedo manejar con LioWorks, ¿sí? Pero los programas sí son muy interesantes porque puedo incluso quitar pasos, adicionar pasos, ir variando la temperatura conforme yo vaya viendo cómo se comporta a través del tiempo y a través de mi protocolo, mi producto a liofilizar. Es decir, yo puedo ponerlo a congelar si es que la cámara de secado que seleccionamos congela. Tenemos una cámara que hace esto. Puedo poner a congelar o incluso, por ejemplo, para evitar el colapso, puedo variar el vacío al momento de empezar el secado primario. Puedo no ponerle todo el vacío que genera la bomba de vacío, sino le pongo un cierto nivel que permita estar extrayendo las moléculas de agua de una forma lenta, paulatina, que nos permita que las moléculas de las demás sustancias se me vayan acomodando para evitar un colapso, ¿sí? O incluso, por ejemplo, en un secado secundario, a veces esas moléculas de agua quedan tan dispersas unas de otras que necesito un pico de energía adicional para poder ayudarles a esas moléculas a terminar de sublimarse. En el secado secundario podría yo dar un pequeño calentamiento. Son calentamientos que no rebasan 40 grados centígrados. Puedo dar ese calentamiento para dar ese pequeño impulso a las moléculas de agua para terminar de liofilizar correctamente, ¿sí? Todo esto lo manejo con LioWorks, ¿sí? Pero necesito conocer la muestra. Necesito saber cómo va a comportarse durante todo este proceso, ¿sí? ¿Por qué llamo yo a la liofilización un arte? Porque tenemos aquí prueba y error. Puede ser que nuestro protocolo no salga a la primera. Tenemos que experimentar cuando no conocemos a fondo nuestro producto a liofilizar. Tenemos que experimentar, tenemos que ir haciendo corridas diferentes. En el caso de, por ejemplo, de la balanza de humedad, tendré que estar constantemente tomando muestras para ir viendo los diferentes niveles de humedad en los cuales voy trabajando. Obviamente son pruebas destructivas, podemos utilizar algunos otros métodos, titulación, actividad de agua, etcétera. El método que ustedes decidan para poder determinar la cantidad de agua que tenemos dentro de nuestra muestra. ¿Cuáles son algunos de los accesorios que podemos nosotros manejar con LioWorks? Están en la siguiente lámina y tenemos del lado izquierdo. Del lado izquierdo tenemos una cámara de secado para viales con taponado. Estas cámaras normalmente las utilizamos en liofilizadoras de 6, de 12 y de 18 litros. Son cámaras de liofilizado que permiten congelar dentro de la misma cámara. Esto hace que la liofilizadora sea muy versátil, sea casi imprescindible en laboratorios de química en donde van a estar haciendo pequeñas producciones. Podemos tener ahí prácticamente más de 1000 viales en una corrida, en donde vamos a poder congelar, vamos a poder liofilizar, y una vez que nuestro producto ya está liofilizado, en condiciones de vacío, vamos a poder taponar ese vial para que no absorba humedad de nuestro ambiente. Tenemos por ahí algunos aplicaciones, por ejemplo, de factor de transferencia, que están utilizando este tipo de cámaras con gran éxito, puesto que les deja ya su producto prácticamente listo para vender, ¿sí? Estamos hablando de producciones ya a una pequeña escala, planta piloto pequeña, en donde nuestro máximo volumen comercial es de 18 litros, ¿sí? Aquí
Si ustedes tienen o están pensando en un proyecto de esta naturaleza, por favor, no duden en contactarme. Ya vieron al principio de la presentación mis datos. Al final de la presentación los vamos a poner nuevamente para que me contacten, para que podamos platicar y ver todos los pormenores de su protocolo, de su proceso, para ver cómo les podemos ayudar para sacar adelante este proyecto. Del lado derecho tenemos una cámara de secado con charolas. Esta es más pequeñita, no hace taponado para viales. Ojo, aquí estamos hablando de una producción de unos 200 viales que prácticamente podríamos cerrar rápidamente nosotros con las manos. Normalmente se utiliza en liofilizadoras de 2.5 litros, 4.5 litros. No congela. No congela y no tapona al vacío, pero sí hace calentamiento. Lo mismo la otra, también hace podemos programarle calentamientos para el secado secundario, lo que hace que sea muy versátil. Sin embargo, podemos contar con todos los otros accesorios, como son los manifolds para matraces de liofilización, algunas cámaras con charolas, etcétera, pero lamentablemente esas no se conectan a LioWorks y bueno, podrían estar un poquito limitados en el uso de LioWorks cuando no tienen este tipo de accesorios. Desde luego pueden preguntarme con toda confianza qué accesorios pueden conectarse a LioWorks y hasta dónde pueden ustedes manejar este tipo de equipos, porque nuestra liofilizadora, además de todo, se conecta a Internet. Ya contamos con un puerto Ethernet en la parte posterior de nuestra liofilizadora. Los invito a ver, tenemos en YouTube un video de cómo se instala una liofilizadora de 2.5 litros, en donde mostramos muchas de estas características. Tenemos otro video también ahí en YouTube, donde mostramos a detalle todas las características que tiene una liofilizadora de 2.5 litros, pero esas mismas características de conectividad las tiene cualquier volumen de liofilizadora que manejamos en LabConco. 2.5 litros, 4.5 litros, 6 litros, 8 litros, 12 litros y 18 litros. Prácticamente cubrimos cualquier necesidad de laboratorio y de planta piloto a pequeña escala. ¿Sí? Veamos la que sigue. En la industria química vamos a tener ya algunas liofilizaciones que involucran solventes. Ojo, aquí esto es bien importante. En pantalla vemos una liofilizadora de 2.5 litros. Podemos utilizar hasta 18 litros. Y del lado derecho vemos dos opciones de bombas de vacío. La primera, que se ve en la parte superior, se ven unos tonos azules en esa bomba. Esa bomba es una bomba híbrida, es decir, maneja la mitad con un sistema de diafragma y la otra mitad con un sistema rotativo de paletas. Permite el manejo de solventes. Los solventes tienden a ser muy agresivos con las bombas de vacío y con superficies en donde hay soldaduras. Por tal motivo, las liofilizadoras de LabConco, y son las únicas en el mercado, quiero aclarar esto, las liofilizadoras de LabConco pueden manejar solventes, dado que tenemos modelos que tienen recubrimientos de teflón en todas las partes húmedas. Esto hace que la liofilizadora extienda su vida útil más allá de 10 años sin ningún problema cuando estamos manejando solventes. La bomba que mencionaba, la de la parte superior, esa bomba maneja solventes sin ningún problema. Y la de la parte, el extremo derecho, es una bomba relativamente nueva, tiene muy pocos años en el mercado, se conoce como bomba Scroll, y es una bomba especificada precisamente para solventes, y es una bomba que, a diferencia de las otras, ya no necesita de aceite para poder funcionar. Es una bomba muy silenciosa
y que yo recomiendo mucho, sobre todo para aplicaciones de industria química, en donde vamos a estar manejando solventes y en donde podemos llegar a tener problemas con las bombas, porque si yo utilizo la bomba tradicional, la rotativa de paletas, con los solventes, va a bastar con una sola liofilización para que esa bomba se dañe de forma irremediable. ¿Sí? Quiero mostrarles este nuevo accesorio de Labconco. Es una maravilla esto. Y se llama Edson, este accesorio. ¿Para qué nos sirve Edson? Edson nos va a permitir ahorrarnos trabajo, ahorrarnos presupuesto, ahorrarnos una serie de complicaciones que podemos llegar a tener dentro de nuestro proceso de liofilización. La manera tradicional, por ahí vi un comentario que decía, es que nosotros somos de la vieja escuela, muchos somos de la vieja escuela. La vieja escuela nos decía, mides al principio tu humedad de tu producto, pones a liofilizar, tomas el tiempo, en cierto punto sacas una muestra, le mides la humedad nuevamente, le tomas el tiempo y vas midiendo tiempo, humedad durante todo el recorrido de tu proceso. Esto hacía que montar un protocolo de liofilización fuera largo y tedioso. Sin embargo, con este nuevo accesorio Edson, lo que hace esto es que busca igualar las presiones de nuestra muestra y de nuestro blanco testigo que se ve ahí en la parte de abajo. Y de esa manera, cuando iguala las presiones, Edson puede decirnos que ya terminó la liofilización. Es un accesorio que se basa en presión y que cuando nuestra liofilizadora tiene Edson, lo vamos a conectar forzosamente a internet para que la liofilizadora de forma automática nos envíe un correo electrónico y ahora con la gran conectividad que hay en el mundo, ese correo electrónico lo veamos de forma inmediata en nuestro celular y podemos saber cuánto tiempo se llevó nuestra liofilización. Podríamos ahorrarnos quizás el uso de una balanza de humedad que les mostramos al principio. ¿Sí? Este es el mejor sistema que hay hasta ahorita para determinación de punto final de liofilización. Es el mejor sistema de conservación, la liofilización en la industria química. Por eso es que su importancia es súper relevante y desde luego nosotros queremos ayudarles a ustedes a que seleccionen el mejor equipo que pueda cubrir todas sus necesidades de laboratorio en materia de liofilización, el más versátil, el que les ayude más. Todos nuestros accesorios de liofilizado pueden ser intercambiables, pueden cambiarse en cualquier momento, no necesitan de una herramienta especial para hacer estos cambios, no necesitan de un entrenamiento técnico complicado para realizar el cambio entre un manifold y una cámara de secado. Esto es de manera sumamente intuitiva y cualquier usuario puede hacer el cambio sin ningún problema. La programación también es muy fácil. A veces puede haber ahí alguna confusión, pero desde luego estamos nosotros para ayudarles con todos estos problemitas que pudieran llegar a tener. Nosotros les vendemos el equipo, vamos con ustedes, los acompañamos en todo el proceso, les instalamos el equipo, los capacitamos y les damos servicio postventa para posteriores compras de accesorios, de nuevos cursos, etcétera. ¿Sí? Estamos para servirles. Espero que la presentación haya sido de su agrado, que la charla haya sido de su agrado. Y como dije al principio, las preguntas en este webinar son esenciales para ustedes, para nosotros y para incrementar toda la base de conocimiento que estamos generando en Equipar a través de estos webinars. Y bueno, vamos a pasar precisamente a las preguntas y respuestas.
Ale, muchísimas gracias. Sí, creo que la experiencia evidentemente se nota y ya tenemos algunas preguntas que la gente tiene, nuestros asistentes tienen, pero no sin antes decirles a todos que ya está la liga de SurveyMonkey para que por favor puedan ingresar y dejarnos o comentarnos algo que ustedes ven como importante, consideran importante que sepamos, si requieren alguna constancia, alguna cotización o entrar al concurso, al premio, aquella persona que más contactos nos dé. Entonces, ya tenemos aquí la liga y vamos a ver, dice, ¿cuál es la principal diferencia entre secado por aspersión y la liofilización? Pregunta Alicia Araceli Manzanares. Señorita Manzanares, es una pregunta increíblemente sensacional. La principal diferencia es la temperatura. Secado por aspersión calienta, liofilización no. Nunca vamos a calentar hasta el secado secundario y vamos a calentar muy poquitito. En secado con aspersión, sí las temperaturas son más altas. Son procesos completamente diferentes y ahí depende mucho de lo que usted quiera obtener al final. Secado por aspersión, tenemos una marca que maneja secado por aspersión. Mis compañeros de Vigil le pueden ayudar con esa aplicación, pero bueno, si usted quiere preservar alguna cosa que pueda ser dañada por temperatura, no le aconsejaría yo secado por aspersión, sino liofilización. Muy No bien, sé si podamos poner las preguntas también aquí en pantalla para que las pueda ver. Susana Reséndiz Trujillo. Si se liofilizan bacterias o virus, ¿qué título deben tener antes y qué título pierden después de ser liofilizadas? Título, esa pregunta no la entendí. ¿A qué se refiere con título? No lo sé. Dice, ¿qué título No, debe no ser sé. antes y qué título pierden después? Ajá, si no, ¿quién fue? Alejandro, no. No, Susana Reséndiz Si Trujillo. Susana Reséndiz nos puede aclarar un poquito más de eso, con toda confianza, porque no le entiendo bien a qué se refiere con título. Dice Potencia. Bueno, saludos a Argentina, también que nos Argentina, están muchos, viendo. muchos saludos. Dice, en el caso de los alimentos, ¿qué efecto tiene la liofilización con el contenido de carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y enzimas? No tiene efecto alguno. Todos esos contenidos, carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, principalmente vitaminas, minerales, desde luego, y enzimas, se van a conservar totalmente. Un alimento liofilizado conserva todas sus propiedades nutricionales después de ser hidratado. Ok, ¿qué tipo de muestra blanco se utiliza en el accesorio Enson Ángel Emilio Durán Salazar? Ángel Emilio, Edson lo que utiliza es un sensor de presión que mide la presión en un punto en donde no tenemos eh, muestra o producto a liofilizar y lo compara contra un, un matraz en donde sí tenemos muestra. Cuando se igualan las presiones del blanco con el matraz, es cuando se determina que ya se terminó la liofilización. Muy bien, Vanessa Sánchez, ¿se podrían liofilizar lactobacilos y seguirían siendo funcionales? Totalmente. Esa es una de las principales aplicaciones de la liofilización de manera industrial. Ya se está haciendo, si se pueden incluso ya conseguir de manera comercial, se venden en unos sobres metalizados muy bonitos en donde puedes incluso tener yogur. Ok. M. Adán, ¿la liofilización se considera un método para utilizar en química verde? Sí, desde luego que sí. La química verde es una rama que ha salido muy recientemente, sobre todo, por ejemplo, en mi carrera en ingeniería ambiental, vimos mucha parte de esto de la química verde y hay algunas aplicaciones muy interesantes para la liofilización en química verde, como son la preservación como lo dijimos, preservación de bacterias para bioremediación de suelos, sobre todo. Ok. Citlali Negrete, ¿se puede liofilizar
¿Tinturas de extractos vegetales? Sí, sí, no tendría ningún problema, ya que la tintura va a conservar precisamente el tono que tú quieres preservar. Alejandro Morales Peñalosa, creo que es más su comentario, dice, el café también ya se liofiliza como reemplazo del café en polvo. Sí, Está está caro, hay, pero es muy bueno. sí, hay muy buenas opciones ya comerciales que ya no son tan caras de café liofilizado. Se está utilizando mucho. Daniel Gómez, ¿en el equipo es necesario realizar calibrados manuales? No, ninguna calibración es necesaria para los equipos de liofilización. ¿Qué mantenimiento les hacemos? ¿Y nosotros los podemos hacer? Sí, esto es muy relevante porque contamos con un equipo de técnicos capacitados directamente por la marca. Utilizamos únicamente refacciones directamente traídas de la fábrica para reparar las liofilizadoras y nuestros técnicos son verdaderamente muy buenos para realizar todos estos mantenimientos. Yo normalmente les sugiero que al año hagan un mantenimiento preventivo para mantener en buenas condiciones las liofilizadoras. Pero en realidad, las liofilizadoras son muy robustas. Yo he visto liofilizadoras de 20 años que de repente mandan a servicio técnico y bueno, están funcionando en excelentes condiciones. Obviamente algunas mangueritas que ahí se van degradando, se van cristalizando, hay que cambiarlas, pero finalmente no hay ningún problema con ellas. Beatriz Zúñiga Ruiz, ¿podría repetir por favor el fundamento de la liofilización junto con el vacío? El fundamento de la liofilización es la sublimación. Es decir, yo tengo un producto congelado al 100%, le meto vacío a ese producto para hacer bajar la presión y hacer pasar las moléculas de agua del estado sólido al estado gaseoso, directamente del estado sólido al estado gaseoso y las extraigo de mi producto, con lo cual seco o deshidrato ese producto. Andrea Cuevas, ¿se pueden liofilizar muestras que estén en líquidos diferentes al agua? Sí, sí, desde luego hay muchas muestras que, por ejemplo, están en etanol, están en acetonitrilo. Podemos manejar esos solventes sin ningún problema para tu liofilización. Obviamente tenemos que utilizar las bombas que mencioné yo en la presentación. Muchas gracias, Marisa, por compartirnos de nuevo la liga que estaban solicitando de nuevo. Marco Rolando Arones, ¿algunos frutos rojos pueden ser previamente licuados para luego ser liofilizados? Sí, sobre todo frutos rojos que tengan un alto contenido de agua. Se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, sandía, fresa, que pueden tener ahí arriba del 90% de agua. Pueden ser liofilizados sin ningún problema mediante el licuado para poder obtener un concentrado por ejemplo, un concentrado de sandía o de fresa sin ningún problema. Irma Nieves, hola, una duda, ¿venden equipos para la escala industrial o cuáles son los equipos de mayor capacidad que manejan? Gracias. Irma Nieves, para esa pregunta, si quieres, contáctame directamente. No sé si puedan ponerles en pantalla nuevamente mis datos, por favor. Nosotros manejamos escala a laboratorio, es decir, manejamos desde 2.5 litros de capacidad hasta 18 litros de capacidad. 18 litros de capacidad ya permite una producción relativamente amplia para una pequeña planta piloto o incluso una producción ya comercial. Algunas empresas nos compran mucho este tamaño, 18 litros, para producciones ya industriales, ¿no? Pero ya producciones mucho más grandes, bueno, hay que contactar a algunas empresas extranjeras, sobre todo, que son las que están vendiendo ya
máquinas que manejan 1 tonelada, por ejemplo, de material, ¿no? O sea, ahí ya son empresas extranjeras las que están manejando esto. Alejandro Morales Peñalosa, ¿nos van a mandar catálogos y precios de los equipos? Los catálogos se los podemos mandar sin ningún problema. Si nos pone ahí su solicitud en SurveyMonkey, sin ningún problema le mandamos los catálogos. Los precios sí sería un poquito difícil porque hay que configurar bien el equipo con respecto a al requerimiento o a la necesidad que tengas para que podamos darte un precio, ¿no? O sea, mandarte todos los precios de toda la lista de precios sería demasiado, ¿no? Ok, Vanessa Sánchez, ¿existe alguna desventaja al congelar con nitrógeno líquido o dióxido de carbono líquido? Y la lechuga es uno de los alimentos con mayor actividad de agua. ¿Se puede liofilizar sin tener problemas en la degradación del color? Sí, la primera pregunta. La desventaja o una de las desventajas que podemos tener cuando nosotros congelamos con nitrógeno líquido es que vamos a tener un cubo de hielo muy compacto. ¿Sí? Imaginen el cubo de hielo y la molécula de agua que está hasta acá abajo, para que pueda salir, tiene que atravesar todo ese cubo de hielo que está muy apretado. Entonces, le va a costar mucho trabajo. Eso implica que tengamos nuestro proceso durante más tiempo de liofilizado, ¿no? Es decir, por ejemplo, la bomba de vacío va a tener que trabajar mucho más tiempo para poder extraer esa molécula de agua y eso se traduce en ¿qué? En costos de operación. ¿Sí? Esa es la desventaja, ¿no? Podemos eficientarla de algunas formas, por ejemplo, congelando de diferente forma, en vez de buscar congelar en un bloque de hielo, se me ocurre congelar en una película, podemos hacerlo también, me pueden contactar para que les diga exactamente cuál sería el accesorio que ustedes necesitarían para poder congelar en toda una película en un matraz, o podemos tratar de ver algunas otras opciones, meter menor cantidad o analizar bien cómo está funcionando su producto en distintas condiciones. En cuanto a la lechuga, esa sería una práctica de liofilización bien bonita porque veríamos que podemos sacar la hoja completa liofilizada sin ningún problema. Evidentemente nos va a quedar una consistencia como de oblea, muy crujiente, pero el color no se vería degradado en ninguna forma. Ok, Surisadai Soto, ¿por qué una muestra puede quedar chiclosa al final de la liofilización? Qué bueno que nos pregunta eso, Sulsaday, porque ese es uno de los problemas muy comunes en liofilización. Muchísimas gracias por la pregunta. Y si te está quedando chiclosa la muestra, adivina por qué es, porque no estás congelando bien. ¿Sí? Estás teniendo agua líquida todavía en el centro de tu muestra. Ahí te recomiendo o deja congelando. Si estás congelando, por ejemplo, en el ultracongelador, déjalo más tiempo. O dos, puede ser que se haya seleccionado mal la liofilizadora. El protocolo de liofilización nos pide que el colector de la liofilizadora sea mucho más frío que nuestro congelado, nuestro producto congelado. Es decir, si nosotros sabemos que nuestro producto congela más o menos a menos 30 grados centígrados, el colector de mi liofilizadora debe de tener por lo menos menos 45 grados centígrados. Si no cumplo con esa diferencia de entre 10 y 15 grados de diferencia entre el colector y la muestra, corro el riesgo de que durante el proceso se derrita la muestra y entonces crea ese tipo de problemas. Con todo gusto, contáctame por correo y podemos analizar más a fondo qué es lo que está pasando con tu proceso.
Esperanza Rosas López, ¿existen indicadores para un mantenimiento preventivo en el equipo? No, en el equipo no existen los indicadores. Yo les digo, yo recomiendo que se les haga un mantenimiento al año, un mantenimiento preventivo. Realmente es muy sencillo. Nuestros técnicos, hay dos opciones: que nos manden el equipo aquí a nuestro servicio técnico en nuestras instalaciones, o que nuestro técnico se desplace a las instalaciones de ustedes y ellos hacen una revisión integral de su equipo, lo limpian, lo verifican, checan que no haya fugas de vacío, y el equipo se mantiene en perfectas condiciones. Hay algunas empresas que hacen esto cada 2 años, se vale, pero bueno, nosotros lo recomendamos cada año. Abraham Verdín, ¿recomendaría la leofilización como método de conservación de biomasa en la producción de polihidroxialconoatos? Creo que está muy específica la pregunta, pero bueno. Sí, en realidad prácticamente todo se puede liofilizar si está mojado. En el caso de la biomasa con polihidroxialcanoatos, no conozco muy bien qué sean esa sustancia, pero habría que revisar si tienen algunos solventes y todo para poder seleccionar la bomba correcta y la liofilización correcta, pero desde luego se puede, se puede liofilizar sin ningún problema. Eva Florencia, cuando se liofilizan los alimentos no pierden propiedades químicas. ¿Han hecho algún análisis antes y después de la aplicación de la técnica? Sí, sobre todo en alimentos, esta técnica de la liofilización es una técnica que ya está muy probada. No se pierde absolutamente nada con la liofilización. Ok. Bueno, no sé si ahorita van a seguir haciendo. Bueno, muchas felicitaciones. La verdad es que te felicitan bastante. Muchas gracias. Preguntan, Efi RJ, ¿es viable para pulpas? Repítemela, porque no te entendí. Que sí es viable para pulpas. Pulpas de frutas, sí, desde luego. Sí, totalmente. Eh, Nada más que ahí, na- ojo, ahí si lo que quieres liofilizar es, por ejemplo, mango, y quieres liofilizar el pedazo de mango, así lo voy a decir coloquialmente, el cachete del mango, hay que ver, porque para que no tengas algún colapso. ok, Nancy Villalobos Sandy, ¿las células de los organismos se mantienen intactas? O sea, ¿el contenido se asegura que se mantiene dentro de las células? Por ejemplo, en microalgas, desde Sí, Costa Rica. Saludos a sí. Costa Rica. Costa Rica, saludos a los ticos por allá. Sí se mantienen de forma intacta, siempre y cuando estés congelando bien. Es decir, congeles de forma rápida. Araceli Ortiz, es un proceso de secado, pero económicamente, ¿usted piensa que se eleva mucho? No te entendí bien la pregunta, ¿me la repites? Dice, es un proceso de secado, pero económicamente, ¿usted piensa que se eleva mucho? Económicamente, o sea, podría ser costoso al principio, en el momento en que estás haciendo el montaje del protocolo, porque muchas de esas pruebas son destructivas, es prueba y error, y se te van a echar a perder cosas. Por eso es que, por ejemplo, yo siempre recomiendo que si quieren iniciar un proyecto de gran escala de liofilización, lo primero es que compren una liofilizadora pequeñita, 2.5 litros, y con esa empiecen a hacer sus pruebas para que sean pruebas pequeñitas, y una vez que ya tienen bien determinado el proceso de liofilización, ya lo puedan escalar a procesos industriales grandes. Hay incluso algunas formas para escalar esto. Vanessa Sánchez, la congelación lenta genera cristales en agregado y la rápida en cristales de aguja. ¿Cuál sería más beneficiosa para liofilizar bacterias? La congelación lenta.
Para liofilizar bacterias, la congelación rápida. La congelación rápida, aun cuando son cristales de aguja, son cristales muy pequeñitos y no te rompen la pared celular. La lenta sí te va a romper pared celular, porque son cristales muy largos, muy alargados. Ok. Vanessa Sánchez, ¿cuál de los crioprotectores presenta mayores beneficios? Híjole, esa pregunta sí es un poquito, vamos a llamarlo controversial porque depende de muchas cosas. Podríamos decir que hay un crioprotector que se llama DMSO, que es uno de los crioprotectores más nuevos que hay en la industria y es el que ha reportado mayores beneficios para esto. Sí, pero digo, al final el que acomode mejor a tu proceso sería el idóneo. Puede ser glicerol y te va a ser mucho más barato que DMSO. Carlos Julio Tubay Bermúdez, ¿cuál sería el efecto de oleofilizar plantas medicinales para su posterior uso en la extracción de compuestos bioactivos? ¿Cuál sería el mejor efecto de el efecto? a ver, ¿cuál sería el efecto de oleofilizar plantas medicinales para su posterior uso en la extracción de compuestos bioactivos? Pues me imagino que te refieres a poder conservar esas plantas con todas sus propiedades funcionales para que posteriormente rehidrates la planta y puedas hacer la extracción, ya sea por un rotavapor, algún método de estos de extracción, con lo que te podríamos ayudar. O sea, digo, la liofilización te va a permitir, en el caso de una planta, preservarla más allá de 4 años sin ningún problema, ¿no? Ok, María Divina Ángel dice, no solo medicinales, cualquier planta con efecto contra hongos, bacterias, o sea, pues sí, pueden ser de Sí, cualquier tipo, entonces no hay ningún problema, se no, pueden no mantener. hay ninguno. Con toda confianza pueden liofilizar cualquiera de sus Ok, productos. Irma Nieves, ¿nos pueden apoyar en revisar el punto eutéctico de la muestra? Ah, tendríamos que platicarlo para ver de qué forma podemos ayudarte. El punto auténtico de la muestra, normalmente no hay mucha información en bibliografía que te pudiéramos auxiliar con eso. Normalmente eso tiene que ser prueba y error. Eh, Algunas personas lo que hacen para evitarse dolor de cabeza es tienen un ultracongelador menos 86 grados centígrados, menos 90 grados centígrados, meten ahí, lo dejan una semana y se evitan el problema de saber exactamente el punto eutéctico, ¿no? Saben que congelan a ese nivel y bueno, van a estar congelando prácticamente cualquier cosa. El punto eutéctico se puede ver alterado y sobre todo baja mucho cuando estamos hablando de productos con muchos azúcares. Si tiene muchos azúcares, estás hablando de un punto eutéctico de allá más abajo de menos 60, 70, menos 70 grados centígrados. Ok. Si comparamos la efectividad de crioprotección entre el glicerol y el glutamato monosódico en liofilización de frutas o verduras, ¿cuál sería mejor? Pregunta Vanessa Sánchez. Estos crioprotectores que está mencionando Vanessa Sánchez, yo no los recomendaría para frutas y verduras. Esos crioprotectores se utilizan principalmente para aplicaciones con bacterias. Ok, si queremos, entonces Vanessa, si queremos que te asesoremos, si quieres que te Ujú. asesoremos, con mucho gusto puedes dejarnos tus datos y podremos ya hablar contigo para entender un poquito más del tema de los crioprotectores, ¿no? Claro. Bueno, pues ya con esto terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Y de todas maneras, bueno, ahorita nuestro compañero Julio, que se encuentra atrás, Atrás moviéndole, atrás de nosotros, la moviéndole consola cosas de... y
la consola Controles. y todas las pantallas y todo esto. Nos está mostrando ahorita nuestro sitio web donde ustedes pueden ver el e-commerce y ahí justamente pueden ver las promociones que tenemos. En algún momento van a entrar promociones para el hot sale. Y bueno, recuerden que tienen de 3 y 6 meses sin intereses para la compra de cualquier artículo, 10% en su primera compra. Por otro lado, tenemos la sección de, bueno, aquí ya estamos viendo los videos, pero también estamos viendo los eventos que tenemos. Sí, en este caso, el siguiente evento pues sería el próximo viernes y que sería síntesis orgánica utilizando reactores Spark Instrument a alta presión. No, no se lo Entonces, pierdan, va a estar muy interesantes. sí, la verdad es que sí, son temas como muy interesantes y sobre todo para la industria química, que es a lo que estamos dedicándoles ahorita nosotros. Por otro lado, también está la biblioteca donde pueden descargar, no descargar, ver los videos que hemos tenido de webinar, charla con expertos, pues no sé, algunas demostraciones que han hecho todos nuestros compañeros del departamento o grupo de especialidades o asesores de marca, donde bueno, ya tenemos ahí ya una buena biblioteca para que puedan ustedes aprender de esto y de muchos otros equipos más que nosotros también distribuimos, asesoramos, capacitamos, instalamos y ofrecemos a todos ustedes. Por último, no se les olvide que tenemos la encuesta de SurveyMonkey donde pueden enviarnos una solicitud de cotización, la solicitud de su constancia, por favor que sus nombres sean completos para que no tengamos después estos retrasos. Y por último, el premio a la persona que más nos dé contactos para que podamos nosotros incluirla en nuestra base de datos para después enviarles información de interés, invitarlos a eventos, webinars, enviarles nuestro newsletter y bueno, pues entonces yo quedo muy agradecido con el tiempo que nos dedican y pues muy contento porque pues este segundo webinar, ¿no? Pues ya se termina, pero ofrecemos una disculpa por todas las situaciones que tuvimos, pero llegamos a buen puerto. Entonces, Alejandro, no sé si nos quieras comentar algo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que estos webinars les sean de utilidad, los utilicen mucho, incluso para las universidades. Estamos abiertos a ayudarles con todos sus dudas, asesorías, etcétera. Quedo de ustedes. Me gustó mucho el fondo que me pusieron. Me siento como en el programa Cosmos, de aquí a History Channel. Y desde luego, muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por escribirnos y quedamos a sus órdenes.